programa de hoy, instalan la chimenea de donde saldrá la esperada fumata blanca que anunciará la elección del nuevo Papa, mientras 180 cardenales, dentro de los cuales estaría el nuevo pontífice, se reúnen en las sesiones previas a pocos días de iniciar el cónclave. Desafiando en su misión la colonización ideológica advertida por Francisco, los cardenales de África. A pocos días del inicio del cónclave para elegir al nuevo Papa, le presentamos quiénes son. Procedentes del territorio donde nació Jesús, donde hoy enfrentan persecución religiosa, los cardenales de Oriente Medio. A 5 días de que empiece el cónclave, los presentamos. Miles de hombres protagonizan una de las peregrinaciones más antiguas e importantes en Brasil. Le contamos sobre la fiesta de la Virgen de la Peña, que reúne a cerca de 3 millones de fieles. El Papa Francisco se involucraba en los problemas de las personas y tenía muy buena memoria. Un amigo suyo nos da su testimonio. A quien fuera. Hola Natalie, terminando la semana. Terminamos la semana, Eddie, con el gusto de estar con nuestros televidentes, nosotros informando desde los estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Moret. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Las quiero mucho. Empezamos las noticias desde el Vaticano, donde este viernes los bomberos instalaron la chimenea en el techo de la Capilla Sixtina, de donde saldrá la esperada fumata blanca que anunciará la elección del nuevo Papa. Mientras se realizaba esta instalación, 180 cardenales se reunían en la octava Congregación General, una de las sesiones previas al cónclave. En rueda de prensa se informó que hablaron de la urgencia de comunicar el Evangelio de forma eficaz, la tensión en las iglesias de Oriente, los abusos sexuales y los escándalos financieros dentro del clero. El Vaticano también desmintió los rumores sobre un supuesto desmayo del cardenal Pietro Parolin. Escuchemos a los purpurados al salir de la reunión. El Papa debe asegurar la unidad de toda la Iglesia. Esto es lo primero y más importante. Todo lo demás viene después. Para mí, que vengo de Chile, un país tan lejano, escuchar experiencias tan diferentes es un enriquecimiento, no solo para mí, sino para toda la Iglesia. Y dentro de los cardenales de África también podría estar el nuevo Papa. Nuestra corresponsal Paola Riaza nos cuenta quiénes son. Aproximadamente el 20% de la población católica mundial reside en África. Con 18 electores, los purpurados africanos suponen el 13% del colegio cardenalicio. La Iglesia Católica Mundial presta cada vez más atención a las perspectivas africanas en los debates teológicos y en las funciones de liderazgo. El colegio cardenalicio cuenta con un total de 29 purpurados procedentes de 23 países africanos. De los 18 electores de este grupo, la mayoría de ellos fueron creados por el Papa Francisco. Representan a 17 países: Algeria, Burkina Faso, Cabo Verde, República Centroafricana, Congo, Etiopía, Ghana, Guinea, Costa de Marfil, Kenia, Madagascar, Marruecos, Nigeria, Ruanda, Sudáfrica, Sudán del Sur y Tanzania. El elector más joven de África es el cardenal Nsapailanga de República Centroafricana, con 58 años. Le sigue el arzobispo de Juba, el cardenal Stephen Mula, de 61 años. El obispo de Ekulobia, en Nigeria, el cardenal Okpaleke, tiene 62 años y fue elevado por el Papa Francisco, tras ser rechazado inicialmente por su grupo étnico, lo que llevó a la creación de una nueva diócesis. Los cardenales electores de Argelia y Costa de Marfil tienen 63 años, el cardenal dominicano Vesco y el cardenal Dogbo. El tercer cardenal de la historia de Tanzania, el cardenal Rugamba, tiene 64 años y le sigue en edad el cardenal franciscano capuchino Amongo Besungu, de 65, y es el arzobispo de Kinshasa, en la República Democrática del Congo. Es el líder electo de los obispos africanos como presidente del simposio de la Conferencia Episcopal de África y Madagascar. El cardenal Kambanda, arzobispo de Ruanda, tiene 66 años y es superviviente del genocidio ruandés de 1994. Al sur de Ruanda se encuentra el cardenal sudafricano Stephen Brislin, de 68 años, arzobispo de Johannesburgo, que supervisó el controvertido informe de síntesis que su arquidiócesis publicó en el marco del sínodo sobre la sinodalidad, en el que se pedían cambios drásticos, como la ampliación de la definición de familia y la revisión de la encíclica sobre la dignidad de la vida, Humane Vitae.
En la costa oriental, el cardenal Desiré Tsasaranzana, arzobispo de Tomasina, Madagascar, tiene 70 años y es un firme defensor del matrimonio y la familia. El cardenal salesiano, de origen español, Cristóbal López Romero, tiene 72 años y dirige la arquidiócesis de Rabat, en Marruecos, de mayoría musulmana. El cardenal Arlindo Gómez Furtado es el obispo de Santiago de Cabo Verde, frente a la costa de Senegal. Elevado al episcopado hace una década, tiene ahora 75 años. El cardenal Peter Turkson, canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, tiene 76 años y es originario de Ghana. En Etiopía, el cardenal Surapiel, de 76 años, es el actual arzobispo de Addis Abeba. Los 4 últimos electores tienen todos 79 años. El cardenal Robert Sarah, de 79 años, es prefecto emérito de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Este líder, de origen guineano, es conocido en círculos laicos como defensor de lo sagrado y sigue influyendo en la Iglesia actual. Una voz influyente en la Iglesia de Kenia es el cardenal John Dwe, arzobispo emérito de Nairobi. Es más conocido en Estados Unidos por su respuesta al entonces presidente estadounidense Barack Obama sobre los derechos LGTBI en África, afirmando que Estados Unidos había arruinado sus propias sociedades. El cardenal Owen Drago, arzobispo emérito de Ouagadougou, Burkina Faso, es un destacado defensor del matrimonio y converso de familia de origen musulmana. El tercer cardenal de Costa de Marfil, Jean-Pierre Coutois, es ahora arzobispo emérito de Abiyán. A sus 98 años, el cardenal Wamala, de Kampala, la capital de Uganda, fue testigo de la construcción y dedicación del Santuario de los Mártires de Uganda, un destino de peregrinación mundial visitado por el Papa Francisco en 2015 con motivo del 50 aniversario del santuario. En este viaje, el Papa Francisco señaló la amenaza de la colonización ideológica en África, que disfraza las campañas de aborto y de ideología de género como proyectos de ayuda económica y atención médica. En Roma, Paola Riaza, EWTN Noticias. Y en Gaza sigue la ofensiva israelí bajo el argumento de desarticular a los terroristas de Hamas para rescatar a los rehenes. Una veintena de civiles muertos este viernes como saldo, informa Associated Press. Según cifras no corroboradas, las autoridades palestinas calculan que más de 2.000 murieron en la franja desde que Israel reanudó la guerra el mes pasado. Lo que sí está confirmado es el bloqueo del ingreso de alimentos y medicinas a Gaza. En el Día de la Independencia de Israel, esta semana, el primer ministro Benjamín Netanyahu fue enfático en su determinación de derrotar a Hamas, cueste lo que le cueste, según la BBC. Y de este territorio donde nació Jesús, le presentamos a los cardenales, dentro de los cuales también podría estar el futuro Papa. Nuestra corresponsal, Paola Riaza, nos cuenta. El pontificado de Francisco se ha caracterizado por un importante compromiso con Oriente Medio. Ha celebrado una misa en árabe y arameo para conectar con la población iraquí y se ha reunido con el ayatolá Ali al-Sistani, el líder musulmán de origen iraní, para promover el diálogo entre suníes, chiíes y cristianos, una iniciativa inédita. El Papa Francisco creó a los 3 cardenales electores encargados de la Iglesia en Oriente Medio que participarán en el cónclave. El cardenal franciscano Pier Battista Pizzaballa, de 60 años y patriarca latino de Jerusalén. El cardenal Dominic Joseph Matthew, arzobispo de Teherán, Irán, de 61 años y también franciscano. Y el cardenal Luis Rafael Sacco, de 75 años y patriarca caldeo de Bagdad, Irak. Natural de Lombardía, en el norte de Italia, el cardenal Pizzaballa reside en el Estado de Israel. Su nombre se hizo conocido en todo el mundo tras el terrible atentado de Hamas contra Israel el 7 de octubre, en el que durante una entrevista este patriarca se ofreció a cambio de los rehenes capturados por Hamas. El cardenal Matthew tampoco es de la región, es un fraile franciscano belga que trabajó en el Líbano. Los católicos en Irán representan menos del 1% de la población y el cargo de arzobispo estaba vacante hasta 2014. Es una tarea que conlleva persecución, ya que la conversión al cristianismo es ilegal en este país de mayoría musulmana. El Papa Francisco creó al cardenal Rafael Sacco de Irak en 2018. Sacco ha liderado la recuperación de las comunidades cristianas nativas afectadas por la invasión del ISIS de 2014 y compartió con nosotros su opinión sobre el legado del Papa Francisco y lo que debe venir a continuación. Sentimos que era un padre. Yo estaba justo delante de mi padre y muy humilde y muy cerca de su anfitrión invitado, y esto es muy importante. No necesitamos a alguien que sea un príncipe autoritario, necesitamos a alguien que esté cerca de la gente, que conozca también los retos de la época y que hable de ello, y que defienda y proteja los derechos humanos.
El cardenal Burtos Ray, patriarca de Antioquía para los marionitas de Líbano, de 85 años, no tiene derecho a voto, pero participa en las congregaciones generales previas al cónclave. Más de 300 millones de cristianos viven bajo la amenaza de la persecución en todo el mundo. El testimonio de los cardenales de Oriente Medio será muy importante en los próximos días. En Roma, Paola Riaza, EWTN Noticias. El apostolado de la cercanía, el Papa Francisco lo practicó con muchas personas que ahora dan testimonio justamente de esa relación especial, pastoral que los acercó a Dios y a la Iglesia. Estamos ahora con Marcelo Privato. Él es docente jubilado de Buenos Aires que compartió más de 2 décadas de amistad con Jorge Mario Bergoglio, es decir, con el Papa Francisco, y está con nosotros. Marcelo, bienvenido al programa. Gracias a ustedes por esta entrevista, que la acepto como homenaje y agradecimiento a quien fuera no solo un gran papa, sino para nosotros parte de nuestra familia. Cuéntenos cómo comenzó su relación con Jorge Mario Bergoglio. Comenzamos a tener una relación a partir del año 1999, cuando a mí me designan director general de Educación del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad y me encargaba de todo lo que era educación pública y gestión privada, de lo cual la mayoría de las escuelas privadas son de la Iglesia Católica, sean parroquiales o sean congregacionales. Y ahí empezó nuestra relación. Tuvo que ver el padre Jorge Mario Bergoglio, o Monseñor Bergoglio, también con la adopción de su hijo y su bautizo, si nos pudiera decir algo al respecto. Bueno, transitamos muchas cosas juntos, muchos momentos de la vida mía, ¿no? Y de mi esposa, siempre nos acompañó. Y en diciembre del 2003, yo ya no estaba en el gobierno, yo me había ido en el gobierno con la caída del doctor de la Rúa, diciembre del 2001. Y bueno, lo fui a ver y le comenté la decisión que habíamos tomado con mi esposa de adoptar. Y cosa que le alegró muchísimo. Y bueno, fuimos a hacer los trámites como se hacen usualmente. Y él fue nuestro testigo ante la justicia. O sea, él dio testimonio de quién era mi esposa, de quién era yo, ante jueces, defensores de menores. Y acto seguido, cuando adoptamos a nuestro hijo, llegó a casa en julio del 2004 con 9 meses de vida. Ese día él llamó para felicitarnos y inmediatamente le digo, vamos a tener que bautizarlo. Sí. Y tomó su agenda y me dijo, lo bautizamos al añito en su parroquia. Así que pasamos al día 23 de octubre del 2004 y ahí me dice, ¿dónde lo quiere bautizar? No, dígame usted. Bueno, lo hacemos en su parroquia, la parroquia del Niño Jesús de Lugano. Sí, con mucho gusto. Y ahí también, ¿no? Unos días antes yo lo llamo y le digo, padre, le mando un amigo a buscar con un auto. No, dejá, no te preocupes. Yo tomo el subte hasta Plaza de los Virreyes y ahí tomo el colectivo 56 que me deja en la puerta de tu parroquia. Y así hizo. Y hay una anécdota también, que al finalizar la ceremonia, el fotógrafo del colegio, el colegio donde yo trabajé muchos años, me conocía, me dice, ¿sabés qué? Me despidieron como fotógrafo de la Universidad Católica sin darme ninguna explicación. No sé por qué. Dice, ¿vos le podés hablar a él a ver qué puede hacer? Digo, mirá, ya se fue, pero anda a la parada del colectivo que lo vas a encontrar porque está esperando el colectivo seguro ahí. Y bueno, el fotógrafo fue, lo vio, le dijo, padre, soy el fotógrafo de la parroquia. Ah, sí. Dice, ¿lo llevo hasta Rivadavia? No, llévame hasta Plaza de los Virreyes, que ahí me tomo el subte. En el viaje el fotógrafo le comenta esa situación que de alguna manera era ciertamente injusta, ¿no? Él preguntó, ¿por qué? No tengo respuesta. Entonces le dijo, bueno, mira, anda a ver a tal persona. Y le dio una tarjetita. A los pocos días el fotógrafo lo reintegraron al fotógrafo en la Universidad Católica como fotógrafo de
de la facultad. Y 2 años después, este fotógrafo, caminando por la avenida Rivadavia, se lo encuentra, se saluda y acto seguido él le dice: ¿y qué tal? ¿Te dieron de nuevo el puesto de fotógrafo en la Universidad Católica? Esto habla de cómo él seguía las cosas, cómo estaban, como yo digo, ¿no? Él entraba a un colegio y primero hablaba con el personal de limpieza, con el portero, después hablaba con el rector. Evidentemente muy significativo todo lo que nos comenta Marcelo de esta amistad con el Papa Francisco, que seguramente ayudará también a nuestros televidentes a poder apreciar más de este lado humano, como usted llama, del Papa Francisco. Marcelo Pivato, gracias por estar con nosotros el día de hoy. No, al contrario, gracias a ustedes por la entrevista y recemos mucho, y ahora él reza por nosotros, seguramente, y ahora tenemos que rezar mucho por el nuevo Papa. Vamos a una pausa, pero al volver, desde México, punto de encuentro de millones de migrantes hacia Estados Unidos, un análisis de las acciones de Francisco ante la migración forzada, uno de los ejes centrales de su misión pastoral. Además, el gobierno chino creó 2 nuevos obispos, desconociendo un acuerdo entre el Partido Comunista y la Santa Sede renovado por el Papa Francisco para regular nombramientos conjuntos. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Ahora les contamos que el gobierno chino creó 2 nuevos obispos, desconociendo un acuerdo entre el Partido Comunista y la Santa Sede, renovado en 2024 por el Papa Francisco, para regular el nombramiento de obispos en China mediante un proceso conjunto. El 28 de abril, el padre Wu Yanlin, vicario general de Shanghái, fue elegido nuevo obispo auxiliar por una asamblea de sacerdotes locales. Al día siguiente, el padre Li Yanlin fue elegido obispo de la diócesis de Xinjiang, a pesar de que el Vaticano ya reconoce al prelado Joseph Chan Wei-chu como obispo legítimo de esta diócesis. Nombrado en forma clandestina por el Papa San Juan Pablo II en 1991, Chan ejerció por décadas su ministerio sin la aprobación del gobierno, por lo cual fue arrestado varias veces. Mientras, el padre Li Yanlin tiene un historial de alineamiento con el Partido Comunista. Estos nombramientos se producen en plena fase de sede vacante en el Vaticano, durante la cual no puede ratificar las nominaciones episcopales. México es el punto de encuentro de millones de migrantes hacia Estados Unidos, tema de permanente preocupación del Papa Francisco, lo que lo llevó a acciones concretas que hasta hoy inspiran decisiones y mejor actitud para con las personas que se ven forzadas a dejar sus lugares de origen. Nuestro corresponsal Diego López Colín nos informa. Uno de los temas que más conmovieron al Papa Francisco fue la migración forzada. Durante su visita a México en 2016, una de sus paradas más significativas fue Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos. Ahí calificó este fenómeno como una tragedia humana. Esta crisis, que se puede medir en cifras, nosotros queremos medirla por nombres, por historias, por familias. Son hermanos y hermanas que salen expulsados por la pobreza y la violencia, por el narcotráfico y el crimen organizado. Pero este no fue un pronunciamiento aislado. Durante todo su pontificado, el Papa Francisco convirtió el drama migratorio en un eje central de su misión pastoral. Según expertos, como el investigador y académico Gerardo Cruz, su cercanía con los migrantes fue porque en ellos veía reflejadas las grandes injusticias del sistema económico y político global. Ha llevado al mundo la opción preferencial por los pobres, de verdad, ¿no? No en declaraciones. Ha llevado al mundo la idea de iglesia pueblo de Dios y de un pastor que camina en medio de esa iglesia pueblo de Dios como uno de ellos. La migración internacional ha crecido de forma acelerada en América Latina y el Caribe. Según la ONU, pasó de 8.3 millones de personas en 2010 a 14.8 millones en 2020. Actualmente, unos 48.3 millones de latinoamericanos viven fuera de su país de origen. Frente a este panorama, líderes religiosos consideran clave el legado del Papa Francisco. Monseñor Enrique Sánchez, obispo en las diócesis fronterizas como Nuevo Laredo y Mexicali, destaca el llamado que el pontífice hizo a los católicos a salir al encuentro del otro. Que el Papa nos ha pedido a nosotros, especialmente los católicos en la Iglesia, de considerarnos a todos como hermanos, como personas, y que debemos atendernos, debemos promoverlos,
debemos recibirlos como hermanos que son para nosotros, que somos para ellos. De acuerdo con el obispo, este llamado ha tocado profundamente la sensibilidad de los fieles y ha impulsado una red de apoyo pastoral. Casas de migrante, asociaciones civiles y miles de voluntarios que, inspirados en el mensaje del Papa, hoy acompañan, alimentan y protegen a quienes emprenden el duro camino del éxodo. El Papa Francisco enseñó que ser iglesia es caminar con el pueblo, en especial por aquellos que se ven forzados en abandonar sus hogares, ya sea por motivos económicos o de violencia o en otras causas, y que la dignidad de la persona siempre es sagrada. En el Estado de México, para EWTN Noticias, Diego López. Las Naciones Unidas reconocieron el liderazgo del Papa Francisco en las causas humanitarias que la Organización de Naciones también defiende. Veamos. En la ceremonia de homenaje al Papa Francisco en la Organización de las Naciones Unidas este 29 de abril, el presidente de la Asamblea General, el camerunés Filemón Yang, se refirió al pontífice con estas palabras. Con humildad y valentía defendió la dignidad de los marginados, los pobres y los que no tienen voz. Nos recordó que la búsqueda del bien común debe guiar todas nuestras acciones, ya sea en política, economía o diplomacia. Jan resaltó que Francisco instó a todas las naciones a superar sus propios intereses y actuar en solidaridad con las generaciones futuras. Por su parte, el secretario general, el portugués António Guterres, destacó el impulso del Papa en favor de la justicia social y la igualdad. De joven, el Papa Francisco encontró su vocación en los barrios marginales de Buenos Aires, donde su dedicación al servicio de los pobres le valió posteriormente el título de Obispo de los Barrios Marginales. Estas primeras experiencias agudizaron su convicción de que la fe debe ser un motor de acción y cambio. El Papa ha tenido una relación activa con la ONU, participando en debates y ofreciendo discursos sobre temas de interés global. En 2015, durante su visita a Estados Unidos, Francisco habló ante la Asamblea General, donde abordó temas como el desarme nuclear, la reforma de las instituciones internacionales, la protección del medio ambiente, el desarrollo sostenible y los derechos humanos. Además, calificó de graves las situaciones de conflicto en el mundo. No solo en los casos de persecución religiosa o cultural, sino en cada situación de conflicto, como Ucrania, Siria, Irak, Libia, Sudán del Sur, en la región de los Grandes Lagos. Hay rostros concretos antes que intereses de parte, por legítimos que sean. El pontífice también habló entonces de la importancia de la nueva agenda sobre el desarrollo sostenible adaptada por los gobiernos. La medida y el indicador más simple y adecuado del cumplimiento de la nueva agenda para el desarrollo será el acceso efectivo, práctico e inmediato para todos a los bienes materiales y espirituales indispensables. En 2019, Francisco recibió al secretario general Guterres en el Vaticano, un año antes de que la ONU celebrara su 75 aniversario. En una declaración conjunta, invitaron al mundo a no mirar para otro lado ante la injusticia, la desigualdad, el escándalo del hambre en el mundo, la pobreza, los niños que mueren porque no tienen agua, comida y los cuidados necesarios. Y en Brasil, la hermana Iná Canavarro Lucas, la persona más anciana del mundo, falleció el miércoles último en Porto Alegre a los 116 años. Iná era religiosa de las hermanas teresianas de Brasil, a las que se unió a los 19 años. La hermana Iná, quien vivió las dos guerras mundiales y pasó por el pontificado de 10 papas, dijo a WTN Noticias el año pasado que el secreto de su longevidad era rezar el rosario todos los días. Y así como la hermana Iná amaba a la Virgen, miles de hombres que sienten lo mismo por Nuestra Señora protagonizaron una de las peregrinaciones más antiguas e importantes en Brasil en la fiesta de la Virgen de la Peña. Nuestra corresponsal Natalia Queiroz nos cuenta. Más de 1 millón de fieles participaron en la peregrinación de los hombres en la fiesta de la Peña. En el trayecto de 14 kilómetros por las calles de Victoria, capital del estado de Espíritu Santo, expresaron su devoción a la Virgen de la Peña con gratitud y fervor. Para Felipe Mayara, fue un momento especial para agradecer a la Virgen por la vida de su hija, a quien consideran un milagro por intercesión de Nuestra Señora.
Ella es nuestro milagro. Llevamos intentando quedarnos embarazados desde 2020 y hemos tenido 2 pérdidas, pero nunca perdimos la fe. Siempre creímos en Dios, en Nuestra Señora de la Peña y en Nuestra Señora de Aparecida. Nunca perdimos la fe. Todo es posible para Dios. La fiesta de la Peña es la mayor celebración religiosa de Espíritu Santo y tercera fiesta mariana más grande de Brasil. Tiene su punto culminante en la peregrinación de los hombres. La imagen, adornada con rosas, es llevada en el Peña Móvil, desde la catedral hasta el convento de la Peña, donde comenzó la devoción en 1570 con el fraile Pedro Palacios. El obispo auxiliar de Victoria, Monseñor Anderson Franklin, acompañó a la multitud de fieles durante todo el recorrido, mostrando su cercanía con la comunidad. La Virgen de la Peña nos presenta al niño Jesús, razón de la victoria de Dios sobre la muerte. Por eso hoy cada uno de nosotros se siente acompañado no solo de la Virgen, sino de toda una multitud de peregrinos de la esperanza. No caminamos solos, sino al lado de hermanos y hermanas que comparten con nosotros la misma fe. El custodio del convento de la Peña y los frailes franciscanos también peregrinaron junto al pueblo. En esto consiste la peregrinación de los hombres, en caminar físicamente, o mejor correr hacia nosotros mismos, hacia el encuentro con el Señor. Este tiempo de peregrinación de los hombres se convierte en una oportunidad privilegiada para que miremos a la Virgen María como refugio y guía para nosotros. Ella nos ilumina, nos muestra el camino. Adriano participa cada año para agradecer a la Virgen de la Peña por la curación de un problema grave que tuvo en los riñones hace 25 años. Y gracias a una promesa que tinha feito a Nossa Senhora. Gracias a una promesa que le hice a la Virgen, ya que soy devoto suyo desde hace muchos años, ella me curó el coágulo de sangre. Yo corría peligro de perder los riñones y gracias a ella hasta el día de hoy no los he perdido. Todos los años vengo aquí a agradecerle la bendición que me ha dado. Essa bênção que ela me deu, tirando da mesa de cirurgia. La romería de los hombres culminó en el Parque de la Prainha, a los pies del convento de la Peña, con la misa de envío. La fiesta de la Peña se celebra desde hace 455 años. El lema de este año fue «Con María, peregrinos de esperanza». En los 9 días de fiesta, más de 2,5 millones de fieles participaron de las decenas de misas, romerías y numerosas manifestaciones de fe. Natalia Queiroz, EWTN Noticias. Amigos, hemos llegado al final del programa. Gracias por habernos acompañado. Saben que pueden seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.